¿Se imaginan vivir en un país que hace solo 50 años estaba hundido en la pobreza, delincuencia y corrupción? Un país que no prometía un gran futuro, pero tuvo un cambio tan drástico que ahora es el cuarto país más rico de todo el mundo y el más rico de toda Asia. Dicho esto, chicos, bienvenidos a la perla de Asia. Bienvenidos a Singapur. Singapur es una ciudad-estado, quiere decir que es solamente una ciudad, además de ser un país soberano insular de Asia. Este se encuentra ubicado entre Malasia, con la que limita al norte, y con Indonesia, con la cual limita al sur. Esta se conforma por 64 islas, incluyendo la isla principal, conocida como la isla de Singapur. Lo que llama la atención de este país es la gran riqueza que tiene en la actualidad, pero también lo pequeño que es. Y es que sí, miren, es realmente pequeño, cuenta con poco más de 700 kilómetros cuadrados. Para darles una idea, uno de los países más pequeños de Latinoamérica es El Salvador, mi tierra natal. Miren, Singapur vendría siendo del tamaño de una ciudad de El Salvador. Vendría siendo incluso más pequeño que un departamento de este país. Ya si lo comparamos con otras zonas, con otros lugares, por ejemplo, vendría siendo del tamaño poco menos que la ciudad de Los Ángeles, un poquito menos también que la ciudad de Nueva York. Y si lo comparamos ya a escalas más grandes, Singapur cabe más de 2.800 veces de todo el país de México. Y es que es tan diminuto que miren, pueden recorrerlo en automóvil de este a oeste en aproximadamente una hora. Pero el ser un país tan pequeño, tan diminuto, no le ha impedido ser uno de los países más ricos de todo el mundo. Otro dato curioso, miren, uno de los países más densamente poblados del mundo. En este pequeño territorio habitan cerca de 5.4 millones de personas. Además, hablan 4 diferentes idiomas que son los oficiales: el inglés, chino mandarín, malayo y tamil. Y es un país multicultural. Al ser un país multicultural hay diferentes barrios como de la India, chino, árabe y otros. Y también tienen diferentes religiones como el budismo, hinduismo, cristianismo, islam y taoísmo. Hemos decidido arrancar la aventura aquí con este monstruo de fondo, el Hotel Marina Bay Sands. Este vendría siendo el icono más representativo de toda la ciudad. Gran parte del turismo de este pequeño país gira alrededor de este hotel. En esta zona se encuentran los centros comerciales más conocidos, parques más icónicos y atracciones turísticas que les iré mostrando a través de los videos. Cuando uno ve noticias de Singapur, lo primero que ve son videos o fotografías de rascacielos como estos, construcciones como esta otra, edificios increíbles como este. Un país sin duda de primer mundo. Pero me creerían si les digo que Singapur hace menos de 50 años no era así. Era un país hundido en la pobreza, en la delincuencia, en la corrupción. Un país que no tenía ni infraestructura. Pero ¿cómo lo lograron en tan poco tiempo? Singapur, danos la clave para algunos países de Latinoamérica que necesitamos un cambio así. Pues miren, aquí les comento brevemente cómo cambió. Miren que ahorita estábamos hace un momento por aquella zona y este parque es enorme, chicos. Ideal para venir a agarrar aire, ideal para venir a agarrar un poquito de brisa. Pero en lo que vamos caminando aquí, les voy a contar cómo es que fue este cambio tan drástico. Singapur, chicos, es de esos países donde la corrupción no existe, tal como lo escuchan. Singapur es de esos países donde no se podría sobornar a un oficial de policía, donde nunca podría salir libre un preso por influencias políticas y en los que un funcionario público nunca podría robar de las arcas del Estado para enriquecerse, y si lo hace va a ser investigado y atrapado en el instante. Pues bueno, ahí va la historia. Todo cambia con este señor. Este que ven acá es Lee Kuan Yew, el cual solía ser el primer ministro de aquí de Singapur. Anteriormente Singapur pertenecía a Inglaterra, después pasó a pertenecer a Malasia y se independizó en 1965. Fue más o menos en esas fechas de los 60 que Lee Kuan Yew creó un plan para llevar a Singapur hasta lo más alto. Un plan formado por 4 pilares. Lo primero que combatió fue la corrupción de raíz. Y es que él tenía un lema bastante famoso que decía más o menos así: que la corrupción es como un cáncer que si no se extirpa de raíz nunca va a desaparecer. Y fue eso lo que hizo, extirpó la corrupción de raíz. Porque él también decía que
un país que es corrupto nunca va a progresar, y en eso sí estoy de acuerdo con él. Y así fue, chicos, combatió la corrupción, pero de una manera como de verdad tiene que ser, no como en unos países de Latinoamérica que lo meten a la cárcel hoy y lo sacan a la siguiente semana. Creó una oficina de la investigación de la corrupción, un organismo que verificaba constantemente las cuentas bancarias de los funcionarios públicos e incluso de sus parientes, de sus amigos más cercanos. Confiscaba cualquier ingreso de acciones corruptas y, escuchen bien, sentenciaba a pena de muerte a los funcionarios que se apropiaban del dinero proveniente de las arcas del Estado, que servían para cosas como educación, alimentos, hospitales y escuelas. Como resultado de esta medida tan drástica, gran parte de los funcionarios de ese entonces terminaron fusilados, y en todo esto también se vieron involucrados jueces, policías, que también no perdonó. O sea, fue una mano tan dura que también los policías, los jueces que se encontraban involucrados, que se le encontraban pruebas en su contra y demostraban que eran culpables, también se fueron con San Pedro. Al poco tiempo de esto, pues gran parte de los empresarios corruptos, personas rodeadas de corrupción, optaron por huir del país, y fue así la forma en la cual limpiaron, extirparon este cáncer que les comento. Así fue, chicos, como Singapur acabó con la corrupción. Además de la corrupción, también combatieron de la mano la delincuencia y la inseguridad. Se crearon también leyes fuertísimas para erradicar la delincuencia, los homicidios, las violaciones y también el narcotráfico. Todo esto que les comento está castigado aquí en Singapur con la pena de muerte. Vamos con el segundo pilar. Miren, otra de las cosas que impulsó el éxito de Singapur es la posición estratégica que tiene. Ubicado en el estrecho de Malaca está el puerto de Singapur, un punto muy estratégico, ya que casi la mayoría de barcos que vienen de China, de la India, Corea del Sur, de Japón, gran parte de Asia, tienen que pasar por este lugar, convirtiendo a Singapur en el hub del comercio de barcos, y este obviamente atrae desarrollo y divisas al país. Anteriormente este puerto sí existía, pero como les comentaba, que todo esto estaba rodeado de corrupción. Todo ese dinero que iba para las arcas del Estado se lo robaban, y el país nunca podía salir a flote, el país nunca podía progresar. Al poco tiempo, chicos, ya sin la corrupción, el puerto de Singapur se convirtió en el segundo puerto que más mercancía mueve en todo el mundo. Miren que sí, primeras impresiones de Singapur, el calor está potente, el calor está insoportable, que incluso con Sofi nos tocó venirnos aquí. Han puesto unas cositas aquí bastante curiosas, son como unos ventiladores gigantes que lo han puesto justamente acá, enfrente del Marina Bay Sands, para que las personas que tengan calorcito se puedan refrescar un rato. El siguiente pilar fue la construcción de viviendas sociales. En resumen, el Estado hizo una alianza con una empresa dedicada a la construcción e inmobiliaria, y empezaron a construir casas que tuvieran un precio más accesible para la población. Por ejemplo, si en el precio del libre mercado era $100,000, el Estado junto con esta empresa daba a las casas a un 40 o 30% menos que el libre mercado. Es decir, si era un 40% menos, costaba $60,000. Todo esto lo hicieron para asegurar que la población tuviera vivienda digna, y además crear un arraigo al país. Y esta medida fue todo un éxito, porque en la actualidad el 90% de la población de Singapur tiene vivienda propia. Y bueno, ya después que la corrupción se fue, ya después que los singapurenses estaban arraigados a su país, tenían que crear alguna medida para que el país se fuera arriba, ya que si lo comparamos con países que explotan recursos naturales como el petróleo, Singapur no lo tenía. Es por eso que invirtió una gran cantidad de dinero en la educación, chicos. El sistema educativo de Singapur se basa en la meritocracia y en la competitividad, al igual que el trabajo. Meritocracia quiere decir, chicos, que a vos te van a contratar, vos vas a tener tus calificaciones por mérito propio. Si vos optás por un trabajo, te contratan por lo que vos sos capaz de hacer, por tus cualidades, no como en algunos países que pues algunos los contratan porque son amigos del jefe, porque son amigos del amigo que trabaja ahí, por cuello, vamos a decirlo así, sino que aquí en Singapur vos vas a estar en un trabajo porque de verdad te lo mereces, porque de verdad te lo has ganado. Vos vas a ser el jefe de una empresa porque de verdad sos apto para eso. Entonces, chicos, en eso se basa la meritocracia.
conseguir un trabajo por mérito propio. Y es que sí, miren, se busca la máxima cualificación de los alumnos para que en el futuro sean trabajadores muy preparados y se conviertan en la principal fuerza económica de un país que no cuenta con recursos materiales, con recursos naturales para explotar. Y bueno, chicos, miren, en cuanto a la moneda del país es el dólar singapurés. Un dólar singapurés equivaldría a unos 70-75 centavos de dólar hasta la fecha que se graba este video, que vendría siendo marzo de 2024. Y bueno, chicos, después de un largo viaje hemos aterrizado a Singapur. Miren, Sofi me estaba comentando en el avión que, bueno, de Dubái a Singapur tomamos una aerolínea que se llama Singapore Airways, que Singapore Airlines, que actualmente tiene el título, el premio de ser la mejor aerolínea del mundo. Sí, se lo ganó en el 2023, o sea, el año pasado. Sí, y eso que se la ganó a una buena aerolínea. O sea, anteriormente era de Qatar Airways, que también es una buena aerolínea, sí, pero hoy se convierte en la mejor del mundo. Con Sofía estuvimos ahí examinando el avión un poquito de cerca. Y pues, la verdad sí es bastante buena. O sea, hay una diferencia entre otras que en las que hemos viajado y que siempre es económica. O sea, que es como la tarifa más baja, por decirlo así. Los asientos estaban cómodos y además se reclinaban bastante. O sea, uno quedaba casi que acostado, no acostado completo, pero sí se quedaban, o sea, bastante acostadito. No le tocaba ir a uno con la espalda recta, con el cuello medio doblado. Eso sí me gustó, el asiento. Sí, y el asiento en las piernas, o sea, cuando uno se sienta, a veces cuando el espacio es muy pequeño, topa la rodilla en el asiento de la persona de enfrente. Entonces, en ese no. A mí no me suele pasar mucho porque soy chiquita, pero le vi las piernas a Frank, sí, y le quedaba espacio. Queda bastante espacio, así que para los que se preguntaban cómo es volar en la parte, por lo menos económica, de la mejor aerolínea del mundo, es más o menos así. Por ahí también les cuento, estuvimos probando, por ejemplo, la pantalla. Normalmente en los vuelos largos es aconsejable que los aviones tengan una pantalla de estas de entretenimiento, porque ¿qué vas a hacer vos en 10 horas? Pero bueno, por lo menos en esta aerolínea habían películas bastante recientes, no habían películas viejas, se miraban que habían, bueno, las películas de Marvel, de ¿cuál más? La más reciente que vi fue la de Wonka, que si no me equivoco salió en diciembre del año pasado. Y estamos en marzo, o sea, está bien reciente y ahí estaba, así que... Sí, también miren, estuvimos examinando aquí la tablita, es como una mesita que está en todos los aviones, que bueno, yo personalmente la sentí más grande de lo normal, porque tiene una parte, por lo menos del vaso, donde vos la pones, pero en esta aerolínea va en la parte de arriba. Eso te da más espacio en el avión para que vos pongas tus alimentos. Miren, ya en cuanto a la comida, yo la sentí bastante buena. Nos dieron ahí un pollo con un arroz y también de desayuno, ya ni me acuerdo qué nos dieron de desayuno. Un sándwich. Un sándwich y de postre un sorbete, que normalmente de postre casi siempre a veces no te dan nada, o a veces te dan como un budín, que es más que todo turrón que otra cosa, pero este es un sorbete que yo lo sentí bueno. Se preguntarán, tío Frank, ¿qué es esa luz que tenés en la cara que parece que estás en una discoteca? Chicos, editor Música Épica, les presento uno de los aeropuertos, si no es que el aeropuerto más bonito, más ecológico y más futurista de todo el mundo. Bienvenidos al aeropuerto Changi de Singapur. Cuando uno lee de Singapur, sí, lee muchas cosas relativas a sus construcciones futuristas y también a que Singapur es un país que se autodenomina un país verde. Su misión es que la ciudad, en vez de ser una ciudad de concreto, sea más que todo una ciudad dentro de un jardín enorme. Y cuando uno viene al aeropuerto de Singapur, pues ya se da cuenta la clase de país que es. Ahorita nos encontramos en esta parte que honestamente parece una selva adentro de un aeropuerto. Y lo más sorprendente es la cascada que tenemos por acá, chicos. Miren,
nunca había visto una cascada enorme adentro de un aeropuerto. Como dato curioso, es la cascada interior más alta de todo el mundo con una altura de 40 metros. Hemos estado dando unas cuantas vueltas aquí en el aeropuerto de Singapur y más que un aeropuerto, miren, parece un centro comercial. Encuentran casi que de todos. Encuentran cafeterías, encuentran, ¿qué? Lo más loco que he visto hasta ahorita, una tienda de Pokémon, encuentran una tienda de drones, una tienda Apple, encuentran incluso dentro del aeropuerto hoteles, una infinidad de cosas. Déjenme aquí en los comentarios también si les gustaría que les hiciéramos un video completo de este aeropuerto, porque siento que tiene un montón de cosas por hacer, porque siento yo que sería un videito interesante. Bueno chicos, miren que acabamos de dar unas vueltecitas, ya salió la luz. Si les gustó cómo se ve la cascada cuando hay poca luz, cuando es de noche, cuando es de madrugada, cuando es de día les va a gustar aún más. Miren, cuando es de día sí, realmente parece aún más una selva. La combinación que tiene la arquitectura del aeropuerto con el montón de plantas, o sea, hay palmeras, hay árboles, hay flores, hay enredaderas. Y cuando uno camina por aquí, sí, de hecho, se siente como que está en una selva, se siente como que está en un bosque. Y miren, lo que más me ha impactado es que adentro, chicos, adentro de esta mini selva que se encuentra en el aeropuerto, pasa también un tren. O sea, ¿se imaginan qué locura? Si ya de por sí que haya un bosque con una cascada adentro del aeropuerto, es aún más sorprendente que un tren pase justamente a la par de la cascada. Eso sí me pareció épico. Y miren, ¿saben que han llegado a uno de los países más ricos del mundo cuando en el aeropuerto tienen un Porsche? Eso sí, vamos iniciando el videito y me ha parecido una locura. Miren chicos, después de esa pequeña introducción los he traído a una de las zonas más concurridas de toda la ciudad. Este se encuentra a unos 5 minutos de donde estábamos. Este lugar, chicos, se llama el Merlion Park. La mayoría de turistas vienen a este lugar por una sola razón: tomarse la respectiva foto con el edificio ícono de la ciudad, el Marina Bay al fondo, y también con esta estatua que ven acá. Muchas personas a este lugar no le toman mucha importancia a esta estatua, pero les cuento, es realmente importante porque es literal. Este sería la estatua, la imagen ícono de la ciudad, ya que este representa los orígenes de la ciudad. Si se fijan bien, es como un león que está escupiendo agua, pero miren, la parte de abajo, no sé si logran ver que tiene como unas pequeñas escamas, como con la cola de una sirena, representa los orígenes pesqueros de Singapur. Y en la parte de arriba tiene la cabeza de un león que en sí representa el nombre original que tenía la ciudad, que era Singapura, que significa Ciudad León. Así que además de encontrarla aquí en el Parque Merlion, lo pueden encontrar en diferentes puntos de la ciudad. Chicos, ahorita vamos con una pausa comercial porque se ha venido la lluvia potentísima. Corte y volvemos. Miren que al final buscamos un refugio justamente abajo de un puente, pero aprovecho para mostrarles, y me sorprende que abajo de un puente, chicos, hay una especie de supermercado. Aquí se ve que venden diferentes frutas, diferentes vegetales, aguacates, cebollas, fresas, y por acá, miren, hay incluso una venta de... Sí, es como un mini mercadito. Me sorprende en lo que han convertido el espacio que se encuentra abajo del puente. E igual ahorita ven, las personas que están acá se están refugiando de la lluvia porque sí, se vino potentísimo. Miren qué loco. Incluso abajo del puente, además de los restaurantes, se encuentra un 7-Eleven. Y bueno, fue así, chicos, con la combinación de todos estos factores que les comenté, desde simplemente erradicar la corrupción y todo lo que les estuve comentando anteriormente, todo esto ayudó al cambio drástico, al cambio tan increíble que tuvo Singapur y que hoy es la potencia mundial que todos conocemos. Solo para darles una idea, miren, también Singapur es uno de los países que tiene mayor PIB per cápita de todo el mundo. Casi siempre está en el top 5, en el top 10, de unos $72,000. Y para los que se preguntan, tío Fran, entonces, ¿cuánto más o menos gana un singapurense al mes? Son aproximadamente $5,600 al mes. Y como otro dato aún más curioso, Singapur también es una de las ciudades que tiene más millonarios en todo el mundo. Se dice que 1 de cada 6 personas aquí en Singapur tiene más de $1 millón en su cuenta de banco. Es decir, que ustedes pueden tener un grupo de amigos, un grupo de 6, 7 amigos, y por lo menos uno de ellos es millonario. Eso me pareció una locura. Pero bueno, miren, ya cambiando de tema, ya les conté cómo fue la transformación increíble que tuvo Singapur
Singapur, pero hablemos hoy de la actualidad. Como primeras impresiones, cuando uno camina por esta ciudad, siente que es una ciudad bastante verde, ve bastante vegetación, bastantes árboles, bastantes plantas. Y bien, pues chicos, también Singapur se encuentra en el top de ciudades más verdes de todo el mundo. Es bastante común ver en diferentes puntos de la ciudad edificios que su construcción la han hecho de la mano con lo ecológico. Por ejemplo, miren este edificio, qué bonito. Se ve la construcción que la han hecho. Esto está futurista, chicos. Este edificio está combinado, está combinado con como que fuese un jardín vertical. Igual hemos estado caminando en diferentes puntos de la ciudad y se encuentran edificios ecológicos, edificios verdes como este otro o como este otro. Y es que también la misión de Singapur, chicos, es convertirse en el país más verde de todo el mundo, y eso se puede ver cuando uno camina por sus calles, que son realmente una locura. Eso me parece bastante interesante. Creo que les voy a hacer un video única y exclusivamente de los edificios más locos, locos en buen sentido porque se ven futuristas, porque tienen un montón de vegetación en diferentes niveles. Así que buxos al siguiente nivel, porque uno nunca sabe, puede ser que en el futuro, chicos, así sean las ciudades, jardines construidos así, verticalmente, parques completos construidos hacia arriba. Bueno, chicos, miren, para llevarlos al siguiente destino nos encontramos aquí en la parada de autobuses. El transporte público funciona bastante bien. Pueden ustedes utilizar ya sea el metro o pueden usar el autobús. Nosotros hemos usado el metro un par de veces. El precio por trayecto va desde los 1.50 en dólares singapurenses. Pueden ustedes adquirir la tarjeta de transporte público o lo más fácil, solamente pueden acercar su tarjeta de débito, su tarjeta de crédito a un lector que tienen ahí en el metro y ya simplemente los deja pasar. Miren que el bus nos dejó. Me sorprendió porque, cuando uno piensa que Singapur, piensa que es un país que el bus se va a detener específicamente en la parada, y nos enteramos con Sofi que si vos no le haces, hay que hacerle parada. No es como en otros lugares que para independientemente se suba o baje alguien. Tengo que así extender, así. Sí, hay que hacerle parada. Así extenderle la mano. Mira, ahí viene uno de los plantas. Y miren, otra cosa que me sorprende, nunca había visto un autobús de 2 plantas. Vamos a aprovechar a subirnos porque el futuro es hoy, chicos. Aquí la tengo. Hoy sí. Vámonos para arriba. Primera vez que me subo a un autobús de 2 plantas. Y la Sofi. Se me perdió la Sofi. Uy. Ay, juepuya, casi me voy a estrellar en el parabrisas. Mira, que me siento como en una película de Harry Potter. ¿Has visto ese bus que dice, vámonos al caldero chorreante? Así me hace caldero chorreante. Sí, yo soy un Potterhead. Unas cabecitas colgando. Sí, que van aquí unos muñequitos. Rojos. Ajá. Qué loco. Bueno, de hecho nos vamos a bajar en la siguiente parada porque este no era el bus que teníamos que tomar, pero se los queríamos mostrar cómo son los buses de 2 plantas. Han llegado al caldero chorreante. Espérame, joder. Bueno, la verdad que solo hicimos esta ruta, chicos, para mostrarles una parada. Estuvimos nada más. 2. Bueno, más bien 2, pero hoy ya conocen los autobuses de 2 plantas de Singapur. Miren, y entre cositas curiosas que uno se encuentra en el metro de Singapur, Sofi, ¿sabías que está prohibido la fruta en el metro? Ahí te tira como un dibujito de un durian. Sí, es una fruta en específico que se llama durian. Si no saben qué es, se lo vamos a dejar por ahí. Sí, es como una pelota con púas. Y es porque tiene un olor muy fuerte y no a muchas personas es agradable. Sí, de hecho casi solo se logran ver en los mercados. Bueno, ya ahorita vamos para el siguiente destino, el cual es el Chinatown. En diferentes puntos del Chinatown se logran ver personas que están vendiendo durian y el olor es potente. Me imagino que por eso lo prohibieron de los metros. El olor es fuerte. De sabor, pues quién sabe. Sí, pero quizás a alguien alguna vez se le escapó el durian y apestó todo el metro. Desde ese entonces aparecen letreros como este en el metro de Singapur: prohibido el durian. No te dice cuánto es la multa que te ponen, pero sí te dice que está prohibido. También en los hoteles hay señalización, la frutita y sale Sí, muy apestoso.
Bueno chicos, miren, ahorita estos rascacielos que se ven acá, nos hemos venido a lo que es conocido como el Distrito Financiero de Singapur, uno de los más grandes de todo el mundo. Aquí encuentran una infinidad de bancos internacionales, pero se preguntarán cómo terminó siendo uno de los distritos financieros más grandes de todo el mundo. Pues miren, todo empieza en 1968, cuando en la educación del país pasa a ser bilingüe, el inglés como segunda lengua de este país. Esto con el fin de unificar el multiculturalismo y para comerciar más fácilmente con el occidente. Esto lo acompañaron con bajarle los intereses a las empresas que decidieran invertir en el país, que venían del occidente, y también decidieron bajarle a los intereses de toda la mercancía que entraba por el puerto de Singapur. Todo esto que les comento, desde erradicar la corrupción, la delincuencia, lo de la vivienda social que crea arraigo al país, la gran inversión en educación, la contratación de trabajos por mérito propio, todo es un factor combinado que a largo plazo convierten a Singapur, a pesar de no tener recursos naturales que explotar, la convierten en una potencia mundial, en un centro financiero competente con las grandes potencias de todo el mundo. Chicos, el clima está pero calientísimo. Estamos a una temperatura aproximada, bueno, Sofía ha ido chequeando ahí el Tamagotchi, estamos a, miren, 28, pero la sensación térmica es de 33. Sí, es que aquí uno, miren, por lo menos en esta época en la que estamos nosotros, hasta el momento que se ha grabado este video, el calor es como un tipo de calor húmedo, como un calor costero, más bien dicho. Me sale hasta un bigote de sudor, que la frente me suda. Tuvimos que tomar medidas drásticas de andar así en chores, y es bastante común ver que, bueno, tanto los hombres como las mujeres en esta zona andan así, en chores, en ropa bastante frescas, sandalias, blusas desmangadas, porque realmente sí hace bastante calor. Y bueno, ahorita está, o sea, como soleado, llueve por ratitos y así, entonces se siente como bien húmedo. Bueno, yo salí peinada y ahora por la humedad ya se me hizo como que es glow. Y es que bueno, sí, miren, lo llevamos a uno de los atractivos turísticos que se logra ver casi desde cualquier punto de Singapur. No les vaya a extrañar ver una noria gigantesca como esta. No sabemos cuánto vale, pero ya vamos a ir a preguntar. Y la misión es subir hasta la cima. Puede ser que de lejos parece que no se mueve, pero el movimiento va tan lento que pues esa es la percepción que uno tiene. Pero ya cuando uno pasa más tiempo viéndola, sí se logra ver que se mueve. Así que vamos chicos, porque para quienes quieran tener una perspectiva de la ciudad, desde lo alto siento que es un buen lugar. Y bueno chicos, ya llegó la hora de entrar a la cápsula. Miren, como unos datos generales, desde aquí abajo se ven relativamente pequeñitas, pero cada una de estas cabinas son como unos barrilitos, tienen el tamaño de un autobús escolar, solamente para que se den la idea. 4 metros por 7 es el tamaño aproximado. Y miren, la noria completa tiene un tamaño de, bueno, más bien dicho, una altura de 150 metros, convirtiéndola en la tercera noria más grande de todo el mundo. Esta está conformada por 28 cápsulas que les comentaba que eran las que tenían el tamaño de un autobús escolar. Tiene 28 en total y da la vuelta completa en aproximadamente 30 minutos. Como otro dato curioso, la segunda noria más alta del mundo sería la High Roller de Las Vegas con 167 metros. Y en primer lugar, la noria más alta del mundo, mínimo chicos, la tiene Dubái, la ciudad de los récords, que si ustedes no han visto los videos que hicimos en Dubái, se los voy a estar dejando al final. Esa mide 250 metros de alto. Para los que querían saber los precios, el viaje como más básico, que son 30 minutos, una vuelta de 30 minutos en la noria, cuesta $40 singapurenses, pero también les incluye un recorrido por un museo inmersivo donde les cuenta la historia del desarrollo que ha tenido Singapur, y en la cabina es compartida, pero dependiendo de la afluencia de personas pueden ir ustedes solitos, y del clima también. O si no, si ustedes quieren pues un poquito más privacidad o algo más romántico o algo así, también pueden alquilar la cabina o contratar una cena que va desde los $500 singapurenses, y les incluye 3 vueltas, o sea serían 90 minutos, 1 hora y media, y bueno, la cena ¿Y si no alcanzas a comer en los 90 minutos? Sí, creo que es tiempo suficiente para una cena. Bueno, sí.
Así que si quieren más tiempo, pues obviamente les van a salir más de 500. Y para quienes quieran reservar toda la cabina completa, van desde los $1.500 singapurenses aproximadamente. Ese ya es como para el máximo nivel, o sea, siempre es una cena con vista a la ciudad de noche, elegante, pero se lo quería decir porque existe, o sea, esta noria no solo es un mirador, sino que también funciona como un restaurante. Así que para que lo tengan en cuenta. Pero el viaje básico siento yo que está súper bien. Para ver la ciudad, hacia el puerto, se logran ver unos parques que mira, este parque de la izquierda no sabía que existía. Y se logra ver también los jardines de la bahía, el hotel Gardens by the Sun, ¿cómo se llama? No, Marina Bay Sands. Y se logra ver también el hotel Marina Bay Sands, bonito. Y es que sí, miren, este país es tan multicultural que tiene diferentes barrios de diferentes países. Por ejemplo, tiene un barrio árabe, un barrio chino que ya se los voy a mostrar en breve. Y ahorita nos encontramos en el barrio de la India, chicos. Como les comentaba, en este país hablan varios idiomas. Por ejemplo, aquí tenemos el chino mandarín, tenemos aquí el inglés y también tenemos el hindi, que es el idioma de la India, que de hecho en este barrio le han apodado Little India. Así lo pueden encontrar en Maps, y cuando uno camina por aquí se encuentra todo lo relacionado a este país. De hecho, ahorita que andamos caminando aquí por la zona 1, sí, siente como que anduviera en la India sin estar en la India. Encuentran cosas típicas de este país como, bueno, estos puntitos. No sé si han visto que las chicas se ponen como un puntito en la frente. Aquí los venden. Yo no sabía que eran tan baratos, 2 por $1 singapurés. Encuentran mercados repletos con cosas de la India. Se logra ver también personas que son de la India, que me imagino se han de venir a vivir a esta zona para sentirse en casa. Pero la mayoría de turistas vienen a Little India para conocer este templo. Miren, el nombre un poquito difícil de pronunciar: Sri Veeramakaliamman Temple. Que sí, miren, bastante bonito. Que de hecho se logra ver la decoración bastante peculiar con unas vacas que las han puesto aquí bastante santificadas. Bueno, para los que no saben, chicos, las vacas en la India son sagradas, no comen carne proveniente de la red, así que por eso es bastante común en la India ver vacas en la calle. Cuéntenme ustedes, sería interesante ir a la India a reportar de primera mano cómo es la vida por ahí, pero quizás en otra ocasión. Así que bueno, para quienes quieran conocer un poquito de la cultura de la India sin ir a la India aquí en Singapur, pues hoy ya saben que se encuentra un barrio llamado Pequeña India. Y bueno, chicos, miren, como les comenté, los he traído al Chinatown. Y es que si estamos hablando de comida callejera, este es prácticamente el lugar por excelencia para venir a probarla. Pero como les comentaba al inicio del video, Singapur tuvo un cambio tan drástico que incluso los puestos callejeros no se salvaron. Como les comentaba, antes del cambio drástico que tuvo Singapur, los puestos callejeros se encontraban desordenados, regados en diferentes puntos de la ciudad. En pocas palabras, no tenían un orden. Y pues eso era un factor por el cual la ciudad también estaba desordenada, sucia. Pero al final hicieron ese cambio y se preguntarán, ¿qué hicieron los puestos callejeros? ¿Desaparecieron o qué los hicieron? Pues miren, los pusieron en lugares específicos como este. El día de ayer estuvimos visitando este lugar que se llama Lau Pa Sat. Es se le llaman food folk, que vendrían siendo como puestos específicos para las personas que tengan comida callejera, entre comillas, porque al estar ordenados aquí ya no serían tan callejeros, que digamos que, bueno, a mí me parece bastante excelente para el ordenamiento de la ciudad. Y básicamente aquí todos los puestos callejeros los agruparon en diferentes puntos como este. Aquí pueden encontrar comida china, comida coreana, comida de Singapur, de la India, comida árabe, de todo tipo. Incluso si se quieren venir a echar una cervecita, la pueden encontrar acá. Me parece interesante también que justamente a la par de este lugar hay una calle que única y específicamente la cierran los fines de semana para vender también más comida callejera. Es más bien como un anexo que le han dado, porque seguramente ya en el local o en esta plaza de comida ya no caben. Pero fuera de esta calle ya no hay ni un puesto más. Igual, la calle la cierran, ponen un montón de mesas en toda la calle para que la gente se siente y pues pueda comer por acá. Tío Frank, ¿y entonces qué andas haciendo en el Chinatown si no es el lugar que me estás comentando? Pues les cuento que
que aquí hay un lugar que se llama Chinatown Complex, que es otro de los mercados que les estaba comentando, donde venden comida callejera. Hay un sinfín de puestos de comida, se ve un montón de asientos de sillas donde la gente puede venir y degustar la comida. Pero lo curioso de este lugar es que aquí, miren, este lugar que están viendo en pantalla ha sido el primer puesto de comida callejera que fue premiado con una estrella Michelin. Lamentablemente ahorita que lo hemos venido a ver está cerrado, pero miren, justamente a la parte del edificio que les comento, que se llama Chinatown Complex, se encuentra un restaurante. Y es que sí, la comida callejera fueron los inicios, pero fueron tan famosos, fue tanto el boom que tuvieron estos chicos que abrieron su propio local, su propio restaurante, y se encuentra justamente a la par. Para que se den una idea, el edificio que les comento es este que tiene color amarillo y rojo, y pues simplemente cruzando la calle ya nos encontramos con el restaurante. Así que, dicho esto, chicos, preparemos el estómago para probar un plato con una estrella Michelin, que de hecho es el más barato de todo el mundo. Así que vamos. Así que bueno, chicos, con ustedes el plato con estrella Michelin más barato de todo el mundo. Hay que aclarar que cuando el restaurante recibió el premio, este plato, que es el pollo con soya, arroz, tenía el costo de $1.85. Hoy el tiempo ha pasado, se ha hecho más turístico el lugar, y pues por eso me imagino que el precio lo han subido. En la actualidad ya no vale $1.80, chicos, tiene un costo de unos $4.50, $5 aproximadamente. Aquí les voy a estar dejando el precio exacto, pero dicho esto, probando aquí, chicos, no es que yo me siento lujoso. Editor Música Elegante. Y aquí lo dice en la entrada, chicos. El primer hacker, que es el término que les comentaba que se le pone a los puestos callejeros, el primer puesto callejero premiado con una estrella Michelin, lo dice en la entrada. Miren que regresamos solamente al segundo nivel del China Complex para comprobar que, miren, comprobamos que si ustedes lo compran aquí en el Food Center, así se le llama a esta área, que es como un food court, es incluso, Sofi, la mitad de barato. Aquí vale $3.50 y allá nos costó en el restaurante $6.80, y eso que solamente nos cruzamos la calle. Así que igual, si ustedes quieren probar el mismo plato que les mostramos, el plato de comida callejera con estrella Michelin más barato del mundo, y quieren pagar solamente $3.50, que serían unos como $2 si no me equivoco, lo pueden probar acá en el segundo nivel del China Complex, que igual aquí les dejamos los horarios porque cuando nosotros venimos era domingo y domingo está cerrado. Y miren, seguramente muchos de ustedes van a estar como yo. Cuando yo escuché por primera vez la palabra estrella Michelin no sabía qué era, pero para que ustedes se hagan una idea, si en la música están los Grammys, si en las películas están los Oscars, si en TikTok están los TikTok Awards, un ejemplo, esta se me acaba de ocurrir, pues bueno, en la comida, uno de los premios que te acredita como buena comida están las estrellas Michelin. Pueden tener hasta 3 un restaurante, y este lugar que les hemos mostrado tiene una. Ya con el hecho de tener una sola ya es un gran avance, o sea, ya te dice que la comida es bastante buena. Pero lo revolucionario, lo loco, lo épico de aquí es que normalmente los restaurantes o comidas que tienen una estrella Michelin son restaurantes que la comida es bastante cara, vamos a llamarla así. Pero este se convierte, escuchen bien, chicos, en el primer restaurante de comida callejera que fue acreditado con una estrella Michelin. Desde ese entonces el puesto de comida callejera se volvió completamente famoso, viral, y pues ya con eso abrió su restaurante, que fue el que fuimos a visitar nosotros. Pero sus inicios fueron aquí, básicamente en un mercado donde venden comida. Y bueno, miren, ahorita en lo que lo llevo al lugar al cual vamos a comer, les presento cómo es un típico mercado chino. No estamos en China, pero en el Chinatown pareciese que sí. Aquí encontramos de todo un poquito, más que todo souvenirs, por si ustedes quieren llevar algún recuerdito. Por acá tenemos más cositas en la zona. Aquí tenemos más cositas para llevar. Son como, sí, como recuerditos, como los típicos imanes que encuentran para llevarse a su casa. Por ejemplo, aquí tenemos de Singapur los respectivos, solamente $2. Por acá vemos que están vendiendo algún tipo de
fruta este parece un melón, este sí, no sé qué será, pero se ve buena. Por acá tenemos cangureras, las sandalias. Es que estas no fallan en ningún país, esenciales para la playa. Por aquí encontramos maletas. Mira, Sofía, estas sí son ofertones. 24 por $10, son como $7.50. Bueno chicos, miren que la noche cayó y les quería mostrar cómo se ve la ciudad cuando el sol cae. Si la ciudad ya les gustó de día, créanme que de noche el escenario cambia completamente. Por aquí chicos, con una música épica les dejo unas tomas nocturnas para que la gocen. Y es que miren, para mostrarles un poco de la belleza de la ciudad en la noche, con Sofía hemos buscado un lugarcito para mostrárselos. Este lugar se llama, bueno, como lo encontramos en Mapcom. Es como un calle que hay en una, o sea, a la par de una calle que se llama Marina Boulevard. Y bueno, solo buscan donde aparece el laguito y sí. ya. Sí, no sé exactamente cómo se llama. Nosotros ahorita nos dirigimos hacia el mirador BSB, creo que se llama aquí. Por aquí les voy a estar poniendo la ruta exacta, el nombre para que ustedes se ubiquen. Y alrededor de eso se encuentra como este muelle que les estoy mostrando. Es como una combinación de muelle y parque, porque las personas vienen a caminar. Si quieren ver un poquito de la noche, si quieren ver el hotel ícono que les mostré al inicio del video, lo pueden ver porque en la noche también lo iluminan bien bonito. Hay gente en bicicleta, hay niños que andan paseando. Y siento que para quienes quieran conocer la belleza de Singapur de noche, este es el lugar correcto. Pero miren, nosotros los trajimos a este lugar porque, escuchen, todas las noches hacen un show gratuito de luz. Ustedes pueden buscar el lugar en el cual se sientan mejor o el lugar con la mejor vista que ustedes logren tener para tomar fotos, para tomar videos. Así que bueno, para quienes quieran ver este show todas las noches, por aquí igual les va a estar saliendo los horarios para que los tomen en cuenta. Todas las noches un show gratuito que ilumina esto, chicos, esto que ven atrás, el Marina Bay Sands. Así que bueno, ahorita solamente nos ponemos en posición y los dejo aquí con el show de luces. Vamos. Pero bueno chicos, así un poquito molidos terminamos la aventura del día de hoy. Primeras impresiones de Singapur, un país pequeño pero sin duda impresionante. Cuéntenme ustedes aquí en los comentarios qué les ha parecido de este país, qué les ha parecido también el cambio drástico que ha tenido en menos de 50 años y también déjenme aquí en los comentarios qué más les gustaría conocer de este país. Yo me despido chicos, no olviden dejar su like, suscribirse y como siempre digo, nos vemos en la próxima.